Rubén Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Usted llega como candidato de nuevo de Ciudadanos para las elecciones del próximo 10 de noviembre por Cantabria, después de una legislatura muy efímera. ¿Qué queda de esa legislatura y qué plantea de nuevo Ciudadanos ante esta nueva cita electoral? Bueno, de esa legislatura lo que nos queda es la pelea de Sánchez con sus socios preferentes por sillones, por ministerios, por cargos. Nos queda el bloqueo en el que nos ha instalado el Partido Socialista y en el que nos ha instalado Pedro Sánchez, que era el único que quería esta nueva cita electoral, el único que quería la repetición de elecciones. No es ni mucho menos lo que querían todos los españoles, y lo que nos piden los ciudadanos en la calle, lo que nos está pidiendo la sociedad es desbloquear la situación, poner España en marcha. Y Ciudadanos lo que se compromete y lo que va a hacer es precisamente eso, poner España en marcha, porque es lo que necesitamos y porque estamos perdiendo un tiempo muy valioso para hacer las reformas que este país necesita. Eso es como afrontamos la campaña. Fuimos muy claros en abril, lo volvemos a ser ahora, diciéndole a los españoles qué vamos a hacer con su voto, y lo que vamos a hacer es eso, poner España en marcha a partir del 10 de noviembre. Dice el refranero que los árboles hay veces que no nos dejan ver el bosque. Yo no sé si esto puede ocurrir en este nuevo proceso electoral después de lo que hemos vivido. Bueno, es una posibilidad, evidentemente. La abstención, pues todos los indicadores dicen que va a ser alta. Yo espero que no sea así, porque además siempre he defendido que cuando tú no decides, son otros los que deciden por ti. Y como creo que nos estamos jugando tanto en estas elecciones, nos estamos jugando a acabar con el bloqueo, nos estamos jugando a hacer las reformas que este país necesita, hablar de autónomos, de educación, de sanidad, de un país de ciudadanos libres e iguales, de que Cantabria deje de ser una comunidad autónoma de segunda, como han hecho Partido Popular, Partido Socialista, siempre bien acompañados por el PRC. Eso es lo que nos estamos jugando. Yo por eso espero que la gente vaya a las urnas el 10 de noviembre y digan alto y claro lo que ya dijeron en abril, que es que querían que España se pusiera en marcha, y en esta ocasión creo que no hay excusa para que sea así. En esta legislatura tan efímera, ¿qué ha hecho usted o qué ha podido hacer usted por Cantabria en el Congreso de los Diputados? Bueno, pues el trabajo para el que me eligieron. Yo en los 6 meses que dura la legislatura, bueno, realmente ha durado menos de 6 meses, he presentado un total de 10 iniciativas. Me hubiera gustado presentar más, de hecho tenía más iniciativas preparadas, pero se han quedado en el tintero porque se acabó la legislatura, Sánchez lo bloqueó todo, el Congreso empezó a funcionar tarde. ¿Iniciativas como cuáles, por ejemplo? Iniciativas como, por ejemplo, conocer la situación de Vuelta Austrera, como preguntarnos por qué Cantabria tenía que devolver el dinero que se invirtió en su día de la Fundación Comillas y qué estaba pasando con esa cuestión. Es decir, en definitiva, cuestiones que venimos trabajando ya desde la legislatura pasada en Ciudadanos aquí en Cantabria y que son importantes. A mí, sinceramente, lo que me llamó la atención es que 6 meses después yo veo lo que han hecho el resto de diputados de Cantabria y los diputados del Partido Socialista no han presentado ni una iniciativa, el diputado regionalista Mazón no ha presentado ninguna iniciativa a pesar de que se da golpes en el pecho, pero en mi caso yo, como todos mis compañeros de Ciudadanos, porque eso es lo que, y creo que lo saben todos los españoles, si algo caracteriza a los grupos parlamentarios y a los grupos institucionales de Ciudadanos es el trabajo. Eso es lo que hemos hecho, trabajar pensando en dar solución a los problemas de Cantabria. Desgraciadamente muchas de esas preguntas que presenté se han quedado sin respuesta porque Sánchez bloqueó la situación y nos ha llevado a unas nuevas elecciones. En las pasadas elecciones usted consiguió, el partido que representa y como candidato número 1, consiguió poco más de 54.000 votos en nuestra comunidad autónoma. ¿Dónde tienen el listón ahora? Bueno, el listón es el ganar las elecciones. Ese es a lo que aspiramos siempre que nos presentamos a unas elecciones. ¿Pero siendo realistas? Siendo realistas, yo aspiro a ganar las elecciones porque creo que tenemos el mejor proyecto, porque somos los únicos que estamos diciendo claramente lo que vamos a hacer con el voto de los cántabros y de los españoles, y porque somos los únicos que defendemos un país de ciudadanos libres e iguales y garantizar que Cantabria deje de ser como la han convertido en una comunidad autónoma de segunda. Esa es la aspiración. Nosotros nos convertimos en tercera fuerza, a pesar de que los augurios, las encuestas y todo el mundo decía que íbamos a estar peleando por conseguir el escaño. Fuimos la tercera fuerza en ese crecimiento constante que tiene Ciudadanos en las elecciones generales, y a eso aspiramos, a mejorar el resultado y seguir pudiendo trabajar, si es posible, con más diputados de los que teníamos, para conseguir ese objetivo final, que es primero poner España en marcha, ponerlo a funcionar y después conseguir una España de ciudadanos libres e iguales, donde quien tenga la importancia y quien esté en el foco sean los autónomos, los emprendedores, las familias, ese pacto por la educación, que un cántabro cuando se vaya a Murcia, a Valencia, a Extremadura,
y tenga que ir a un consultorio médico no sea un desplazado sanitario, que es una auténtica vergüenza que eso siga pasando a día de hoy en este país. Luego le pregunto sobre una posible recentralización de algunas de las transferencias que tiene la Comunidad Autónoma de Cantabria, pero dígame, usted como representante de Ciudadanos desde la Comunidad de Cantabria ha tenido plena libertad de actuación dentro del partido. La dirección del partido en Madrid permite que todas sus iniciativas, todos sus planteamientos en relación con Cantabria salgan adelante. Mira, te voy a decir que desde que he entrado en Ciudadanos he tenido plena libertad siempre de actuación, tanto cuando he sido diputado en el Parlamento de Cantabria como después en el Congreso de los Diputados. Primero, porque como persona liberal, persona moderada, no se me ocurre ninguna locura, sino que lo que pido son cosas sensatas. Y después porque realmente lo que reclama Cantabria son cuestiones que no estamos pidiendo nada raro, sino lo mismo que tienen los demás. Y ahí siempre Ciudadanos va a estar defendiendo esa igualdad de todos los españoles y defendiendo que los cántabros somos exactamente igual que el resto de los españoles, que los madrileños, que los valencianos, que los catalanes, exactamente igual, y tenemos que tener las mismas oportunidades. Yo siempre he tenido esa libertad y esa confianza del partido, tanto yo como mis compañeros aquí en Cantabria, tanto en ayuntamientos como ahora en el Parlamento, y siempre nos hemos sentido muy apoyados y que todo aquello que hemos querido trasladar siempre se ha acogido de maravilla en Ciudadanos, y eso también da una seguridad a la hora de defender un proyecto nacional y europeo como es el nuestro. Bueno, estamos conversando con el candidato de Ciudadanos, Rubén Gómez, y lo estamos haciendo en la Universidad Europea del Atlántico. Hemos pedido a estudiantes de esta universidad, estudiantes de periodismo, que formulen preguntas tanto a este candidato que tenemos ahora con nosotros como al resto de los que llegan para esa cita del 10 de noviembre. Vamos a escuchar preguntas relacionadas con Ciudadanos y de estudiantes de periodismo. ¿Cuáles deben ser las medidas prioritarias para acabar con las desigualdades entre el medio rural y el mundo urbano en Cantabria? Bueno, esta es la pregunta de June Lavín, estudiante de periodismo, como decíamos, y la contestación, señor Rubén. Bueno, en primer lugar, poner en marcha ese Pacto Nacional contra la Despoblación, que es una de las exigencias que ya llevamos y trasladamos en las elecciones de abril y que seguimos manteniendo, porque lo que no se puede hacer es gobernar apartando a la mitad del territorio de España. No puede haber un gobierno que gobierne sin contar con la mitad del país. Y las medidas están o deben estar orientadas a aquellos que quieran emprender en el medio rural, a las mujeres y a los jóvenes principalmente, con bajadas impositivas, con deducciones del IRPF, con ayudas para los autónomos que se instalen en esas zonas, para ayudar precisamente a que no haya esas diferencias, esas divergencias, con una cuestión que también es fundamental, que es garantizar el acceso a los servicios. No puede haber que haya ciudadanos de primera y de segunda por una diferencia de unos pocos kilómetros. La educación, la sanidad, esos servicios hay que garantizarlos, porque no tiene lógica que alguien que viva en Soba tenga que recorrerse en coche pues durante una hora para ir a un consultorio médico o para llevar a sus hijos al instituto o al colegio. Todo eso es lo que hay que garantizar. Sí, pero usted ha sido diputado también en el Parlamento de Cantabria. Esa situación de ciudadanos de primera y de segunda, ¿hasta qué punto es grave en nuestra comunidad? Bueno, es que se da, pero ojo, no solamente en el medio rural, es que lo vemos también en Santander, que por suerte el ayuntamiento ha cambiado y ahora Ciudadanos también gobierna en Santander, donde vemos una misma ciudad en un espacio muy reducido, como hay zonas que parecen santanderinos de primera y zonas que parecen santanderinos de segunda, porque los gobiernos se han concentrado siempre de PP, de PSOE y de Partido Regionalista en las zonas donde ellos entendían que tenían voto. Nosotros hemos defendido siempre la igualdad de todos los españoles y de todos los cántabros. De hecho, la legislatura pasada a mí me tocó protagonizar más de una iniciativa para ayudar a la ganadería, que es uno de los sectores que más está padeciendo pues la situación actual, y entre otras cosas para ayudarles a que mantengan ese negocio, a que se fijen los puestos de trabajo en el medio rural y garantizar, entre otras cosas, la viabilidad también de las explotaciones ganaderas. No los debemos de olvidar. Ciudadanos siempre ha estado convencido y siempre es el partido que ha defendido la igualdad y la libertad de todos los españoles por igual, y eso incluye evidentemente también al medio rural y a las zonas más urbanas. Dentro del ámbito de nuestra comunidad, al margen de la situación de despoblamiento que hay, etcétera, las divisiones entre zonas rurales y zonas ya más urbanitas, digamos, las principales reivindicaciones de su formación en nuestra región, ¿cuáles son ahora mismo? Bueno, es que Cantabria se da la circunstancia que el 80% de nuestra región es medio rural y no le tenemos tan lejos. Y te pongo un ejemplo de algo que puede parecer muy extraño, pero que es la realidad. Por ejemplo,
si hablamos de algo tan importante y que vertebra un país y vertebra una sociedad como son la red de cercanías, que en Cantabria está desgraciadamente muy atrasada porque hemos sido los grandes olvidados en esa materia, recientemente se ha ahondado en ello, donde hemos visto que dos planes iguales prácticamente con las mismas deficiencias en ambas comunidades autónomas, como es Asturias y Cantabria. Para Asturias se ha aprobado por parte del Gobierno en funciones de Sánchez 52 millones de urgente inversión en cercanías, para Cantabria cero. Ocurre, por ejemplo, que la gente que vive en Sarón, que muchos de ellos trabajan en Camargo, tienen auténticas dificultades para llegar en transporte público. Y gente que tiene que dejar de lado o no poder acceder a puestos de trabajo porque no tiene un coche con el que desplazarse hasta algo tan sencillo que son, ¿qué?, de 15 kilómetros. Eso es un drama para la sociedad actual. Y recordemos, insisto, que Cantabria, el 80% de nuestra región es medio rural y tenemos los problemas a día de hoy en el siglo XXI de infraestructuras, más luego el acceso, como decía antes, a la educación, a la sanidad. No es de recibo tampoco que no haya cobertura móvil en zonas de Cantabria, que no haya red de banda ancha en zonas de Cantabria para poder apostar por el teletrabajo, por ejemplo, que es una de las grandes apuestas de trabajos de futuro. Eso está pasando hoy en día en Cantabria. Eso es lo que hay que solucionar. ¿Son partidarios o no de recentralizar algunas de las transferencias que tiene la Comunidad de Cantabria? Es que no hay necesidad de recentralizar, lo que hay que hacer es gestionar adecuadamente y después, algo muy importante que se le ha olvidado tanto a Partido Popular y como a Partido Socialista, entre otras cosas porque siempre se han querido apoyar y siempre le han querido dar dádivas constantes a los nacionalistas, al Partido Nacionalista Vasco, a los partidos independentistas en Cataluña, como por ejemplo el cuponazo vasco, el cálculo del cupo vasco que se hizo en un cuarto oscuro, nada transparente y que tanto nos afecta a nosotros, sobre todo a la zona oriental de Cantabria, que está a 2 pasos del País Vasco, es que el Estado se ha olvidado de la función de control y en asegurar que todos los españoles tenemos los mismos derechos y tenemos que tener el mismo acceso a las mismas opciones y a los mismos servicios en toda España. Eso es lo que ha ocurrido, desgraciadamente. Pero eso, no es una cuestión de responsabilidades. Usted, por ejemplo, acaba de mencionar la tarjeta sanitaria común para toda España. Eso es quitar responsabilidades a las comunidades autónomas del momento en que no la van a gestionar ellos. No, es que no tiene por qué ser una cuestión de quién gestiona, sino que el Estado realice el control. Es como, por ejemplo, en educación, la alta inspección educativa, que es la que ha de vigilar que toda la educación cumpla los mismos criterios en toda España, no se ha desarrollado posteriormente. Es más, hemos visto el adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña y el ministro o la ministra de Educación lo negaba todavía, cuando que lo hemos visto perfectamente todos los españoles. Ese es el problema, la irresponsabilidad de PSOE y de Partido Popular pactando con sus amigos nacionalistas para beneficiar a unas comunidades en vez de a otras y olvidándose de la función reguladora que tienen para asegurar, entre otras cosas, que si un cántabro, insisto, se va a Burgos, que no hay que irse muy lejos, o a Palencia, resulta que somos desplazados sanitarios. La sanidad puede seguir perteneciendo a la gestión de la sanidad a las comunidades autónomas, lo cual no quiere decir que haya un estamento superior, que para eso existe, que se asegure de que no haya diferencias entre comunidades autónomas. Si nos permite, vamos con preguntas también de los estudiantes de la Universidad Europea del Atlántico. En este caso es Paula Chávarez la que la formula. A raíz de los últimos sondeos, ¿contemplan un descenso en su intención de voto y de cara a ello cómo piensan actuar? Bueno, yo me voy a lo que he vivido y son datos que están ahí. En Andalucía las encuestas decían que era imposible, que Susana Díaz iba a sacar prácticamente mayoría absoluta y que no iba a haber cambio en Andalucía. Llegaron las elecciones y hubo cambio en Andalucía, Ciudadanos está gobernando, más de 100 chiringuitos cerrados, hemos echado a más de 2.000 enchufados de la administración paralela que había creado el PSOE, hemos bajado los impuestos y aún así subido la recaudación un 7%, es decir, eso se produjo en las elecciones que son las que realmente determinan, es la mejor encuesta que hay. En Cataluña nos dijeron que no iba a ser para tanto la cosa, que ni de lejos íbamos a ganar las elecciones. Y hemos sido el primer partido constitucionalista en la historia de Cataluña que ha ganado unas elecciones. Aquí en Cantabria recuerdo que en abril una encuesta de un medio local, una semana antes de las elecciones, decía que lo íbamos a tener muy complicado, que muy difícilmente iba a obtener el escaño Ciudadanos. Y fuimos la tercera fuerza. Siempre las encuestas nos han infravalorado, siempre hemos luchado contra ese mare magnum y esos agoreros que decían que íbamos a desaparecer. Es más, muy brevemente, recuerdo a Artur Mas y a Montilla en Cataluña despidiendo a Albert Rivera y diciéndole hasta luego, no vas a volver a aparecer por aquí. Y Ciudadanos hoy es la fuerza mayoritaria del Parlamento de Cataluña, es el que ganó las elecciones, es una fuerza mayoritaria a nivel nacional.
¿Y dónde están Artur Mas y Montilla? Los agoreros nunca aciertan con Ciudadanos. Sí, pero en esta especie de segunda vuelta que vamos a tener dentro de muy poco, igual no tienen el viento de cola que tenían antes. Yo es que nunca he tenido la sensación de tener el viento de cola, más bien todo lo contrario. Siempre hemos luchado contra aquellos que han querido que Ciudadanos... Porque Ciudadanos es un partido molesto, porque somos los que defendemos precisamente que los gobiernos no tienen que depender de los independentistas, que no hay que entrar al juego del Partido Nacionalista Vasco para darle más dinero todavía del que les correspondería y perjudicar a otras comunidades autónomas como puede ser Cantabria, porque somos independientes y así lo hemos demostrado. Dijimos claramente a los españoles lo que íbamos a hacer con su voto el 28 de abril y lo hemos cumplido. Que eso es algo que hasta ahora no se había visto, desgraciadamente, en este país, un partido que cumpliera con lo que le había prometido a los españoles. Ya, pero señor Gómez, recuerde, en el 28 de abril la cuestión estaba en el posible sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular. De eso ya no se habla nada, porque ahora mismo parece que estamos en otro territorio. Bueno, y lo que hicimos fue obtener 4.300.000 votos y quedarnos muy cerquita, muy cerquita. Es que después del 28 de abril, ahora mismo estamos gobernando en Murcia, en Castilla y León, en Andalucía, en Madrid. Estamos gobernando para 20 millones de españoles que ya están viendo los beneficios de tener a Ciudadanos en el gobierno. Y le pongo un ejemplo muy fácil, que ha sido noticia hace unos días, y es que por primera vez en la Comunidad Autónoma de Madrid se va a poner ya en marcha, ya se está trabajando en ello por parte de una Consejería de Ciudadanos, de una ley para impedir que el Parlamento Autonómico sea quien nombre a los jueces de la comunidad autónoma. Eso que todos se les llenaba la boca de la independencia del Poder Judicial, de que los partidos políticos no entraran a ese juego, lo hemos visto durante 40 años como PSOE, como Partido Popular, como Podemos incluso, se repartían por WhatsApp los jueces. Ha tenido que llegar Ciudadanos para cambiar eso. Y eso los españoles también lo están viendo y están viviendo cómo cambia la situación. Aquí mismo en Santander, donde gobernamos, prometimos que íbamos a bajar los impuestos y los santanderinos van a tener a partir del año que viene, con esos nuevos presupuestos, una bajada del IBI, la apertura gratis de locales. Es decir, ya se están viendo todas esas cuestiones. Y en estas elecciones del 10 de noviembre no es importante el quién, es importante el qué. Vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de poner España en marcha, de los autónomos, del pacto de educación, del pacto de sanidad, del pacto contra la despoblación, de esas cuestiones que son fundamentales para los españoles, porque estamos perdiendo un tiempo valiosísimo para hacer las reformas que necesitamos y más en este contexto, donde la economía se ralentiza y si nos viene una nueva crisis no estamos haciendo absolutamente nada. Por eso lo que va a hacer Ciudadanos es hablar de futuro, es ir a esas elecciones para ganarlas y si no las ganamos y nos vamos a la oposición, da igual, para poner en marcha este país y desbloquear la situación y hacer las reformas, porque PP y PSOE no las van a hacer. ¿La política de pactos de Ciudadanos ante estos próximos comicios sigue siendo la misma que los anteriores generales o están ustedes abiertos a cualquier posición? Nosotros lo hemos dicho muy claro, lo dijimos en abril, lo seguimos diciendo hoy en día, vamos a ir a ganar esas elecciones. Si tenemos un escaño más que Sánchez, le mandaremos a la oposición y pondremos un gobierno en marcha para poner este país a su vez en marcha y llevar adelante esas reformas que he comentado, el Pacto Nacional por la Educación contra la Despoblación, una sanidad igual para todos, para hablar de familias, de todas las familias, para hablar de autónomos. Eso es lo que vamos a hacer. Y si los españoles nos mandan a la oposición, lo que vamos a hacer es poner esos pactos de Estado con PP y Partido Socialista encima de la mesa para desbloquear la situación, porque Ciudadanos es el garante que desbloqueará la situación a partir del 10 de noviembre y pondrá este país en marcha. Estaremos en la oposición, pero exigiendo estas reformas que son necesarias, porque vuelvo a insistir, PP y PSOE no lo van a hacer. Han tenido 40 años y no lo han hecho. Sinceramente, si alguien espera que lo hagan ahora, pues creo, con toda la humildad y todo el respeto, que no puede esperar que los que han hecho lo mismo hasta ahora cambien. ¿Usted realmente entiende a su líder cuando habla y cuando cambia de opinión? Yo le entiendo cuando habla, porque habla un perfecto castellano, igual que catalán, porque para eso es catalán y habla los dos idiomas perfectamente, además, y también inglés, que también lo he escuchado hablar en inglés y también lo entiendo perfectamente, y creo que tenemos un líder que defiende precisamente eso. Un líder valiente, que ha ido a defender la unidad de España, no desde la Plaza de Colón, como algunos que se les llena la boca con la unidad de España y se dan golpes en el pecho, pero todavía no han pisado Cataluña. De hecho, Albert Rivera fue el primero que fue a Cataluña cuando se empezaron a incendiar literalmente, desgraciadamente, las calles. El ministro de Interior fue 10 minutitos y a última hora, y el presidente lo mismo, para sacarse una foto en el aeropuerto hablando por teléfono. Fue a defender allí la unidad de España. Y ha estado en Cataluña, y ha estado en las calles. Algunos le hemos acompañado horas después de que la Vía Laietana estuviera, desgraciadamente, ya digo, incendiada. Y yo creo que es un lujo tener a un líder
con tanta gallardía, con tanta valentía, que se ha pegado contra el nacionalismo donde hay que pegarse, que es en Cataluña, y que ahora mismo defiende un proyecto de ciudadanos libres, iguales, un proyecto moderado, un proyecto liberal, que es el que está poniendo ya, como digo, en muchas comunidades autónomas y en 400 capitales, ese proyecto y esas reformas que necesita este país. Rivera perdió una oportunidad histórica al no pactar con Sánchez tras el 28A. Bueno, Rivera, que yo sepa, es el único líder que ha rechazado en 2 ocasiones ser vicepresidente de este país. Primero con Mariano Rajoy y luego lo podía haber sido con Pedro Sánchez. Bueno, pero también firmó un pacto en su momento con Pedro Sánchez. Sí, precisamente para poner en marcha esas reformas que luego pues no se llevó a cabo porque Sánchez tiene el récord de investiduras rechazadas. Es presidente sin haber pasado por las urnas, por la puerta de atrás, con esa moción de censura pactada con nacionalistas y populistas, pero nunca lo ha sido a través de una investidura como marca la lógica democrática. Pero Albert Rivera rechazó esas opciones que tuvo, pero no porque no quiera gobernar este país y Ciudadanos no esté capacitado para gobernar este país, como estamos demostrando en comunidades autónomas y en ayuntamientos, incluso aquí mismo en Cantabria, sino porque nosotros siempre hemos antepuesto lo mejor para la sociedad, lo mejor para este país. Y antes del ego de los partidos está el proyecto que tenemos detrás. Y en esas ocasiones lo mejor era o no entrar al gobierno directamente, como ocurrió primero con Mariano Rajoy, o no apoyar un proyecto que es totalmente antagónico como el de Pedro Sánchez, que va de la mano de los populistas y de los golpistas que intentaron el golpe a la democracia en Cataluña. Bueno, y una última cuestión ya, en esta conversación con Rubén Gómez, el candidato de Ciudadanos. En las elecciones del 28A ustedes tuvieron 54.000 votos, un poco más, el Partido Regionalista 52.000, poco más también de 52.000, una diferencia de 2.000. ¿Es su enemigo político en esta contienda, aquí en Cantabria? Bueno, yo no tengo enemigos. ¿Enemigo político? Puedo tener rivales. ¿O rival político? Porque al final todos creo que estamos para defender a Cantabria, aunque luego la realidad es que yo veo al diputado del Partido Regionalista y le veo enarbolando el papeluco este que llevan firmando durante 15 años, el mismo papeluco, y luego los 6 meses que hemos estado en el Congreso no ha presentado ni una iniciativa de Cantabria. Y ahora lo que le preocupa es la engaña, es la remonta, pero no le veo preocupado ni por las inundaciones, o el dinero que se nos debe por parte del Estado, ni le veo preocupado por las cercanías, por las infraestructuras, no le veo preocupado por la financiación autonómica, donde nos jugamos el futuro económico de esta región, le veo preocupado por las cosillas que le preocupan, entre otras cosas, a su líder, que es Revilla primero, el eternamente engañado, porque le llevan firmando el mismo papel, y hace poco leía que decía que ya hemos conseguido el AVE, ya está aquí. Pues no le veo. Yo soy joven, estamos en una universidad donde hay gente más joven que yo, pero es que tengo algo de memoria y en 2008 ya nos anunciaba que en 2015 iba a llegar el AVE. Pues hoy estamos en 2019, yo todavía no lo he visto. No sé a qué AVE se refería. A lo mejor se refería a la cigüeña, de la que está de paso por aquí. Pero permítame, no. ¿Ustedes quieren que llegue el AVE a Santander o a dónde? Nosotros somos la única comunidad autónoma que no tiene un metro de AVE en este país. Nosotros lo que queremos son unas infraestructuras dignas, como lo hemos defendido siempre. ¿Pero tiene que llegar el AVE a Santander? Es fundamental la alta velocidad por Madrid, ese tren de altas prestaciones que está comprometido desde hace años y que primero Ana Pastor, luego Íñigo de la Serna y todos los ministros de Fomento han ido paralizando. Pero es fundamental la conexión con Bilbao. Es que es fundamental incluirnos dentro del corredor del Atlántico, esa conexión con Europa, esa conexión con el Mediterráneo, que Miguel Ángel Revilla, siendo presidente, ha hecho todo lo posible para que no sea una realidad. De hecho, somos la única comunidad autónoma que se ha quedado fuera. Nosotros somos partidarios de eso, de las infraestructuras que necesita Cantabria, entre otras cosas, porque cuando uno habla con los empresarios de esta región, le dicen que la diferencia entre tener una empresa en Santander o en Bilbao es un día de entrega. Un día más de entrega, que son costes, que son menos beneficios, que es menos competitividad para nuestras empresas. Nosotros somos partidarios de eso, porque eso es lo que necesita Cantabria. Miguel Ángel Revilla lo que es partidario es, insisto, de volver a blandir ese papeluco pensando que nos va a engañar. No, pero es que el único engañado es él. Es al único al que han engañado. Pero él siempre ha aplaudido como buen perrillo faldero al Partido Socialista y al Partido Popular. Yo entiendo perfectamente que ahora quienes han votado al Partido Regionalista digan, ¿para qué voy a votarle a él si es votar a Pedro Sánchez? Voto directamente a Pedro Sánchez. Yo lo puedo entender perfectamente. Porque ¿cuál ha sido la utilidad de José María Mazón en el Congreso? Se lo digo yo, ninguna. Es que no ha hecho nada. Pasearse por allí, votar a favor de Pedro Sánchez gratis, porque no hemos visto nada, y ya está. Pues oiga, para eso, para este viaje no necesitábamos esas alforjas. Bueno, pues este viaje termina. En la conversación que estamos manteniendo Rubén Gómez, le agradecemos que haya estado con nosotros. Muchas gracias y suerte. Un placer, muchas gracias.